infierno. Entonces, hermanos, aquí tenemos algunos ejemplos. La incredulidad ha sido el arma perfecta, hermanos, de Satanás desde el principio. La incredulidad no solo se manifiesta a través de los que no son creyentes, de aquellos que no van a la iglesia, sino puede aún también estar en práctica en algunas personas que están en las iglesias, ¿verdad? Pero cuando una persona, hermanos, está en las iglesias, en la obra de Dios y tiene en su corazón, hermanos, incredulidad, precisamente, hermanos, cuando vemos ahí en la Escritura, regresamos al libro de Marcos, capítulo 6, dice la Escritura algo que me llama la atención, porque algunos quizás no han pensado que tienen en su corazón incredulidad. Pues mira, la palabra de Dios dice en el libro de Marcos, capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 11, dice la Escritura, y dice: y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí. Este precisamente versículo habla del tiempo que el Señor Jesús envía a los 12 a predicar. Muchas personas iban a escuchar, otras personas no iban a escuchar. Y la palabra de Dios, hermanos, precisamente nos recuerda que cuando un creyente, hermano, no es fiel a asistir a los cultos regulares de su iglesia, escuchar palabra de Dios, hermanos, es porque en realidad está siendo un incrédulo, porque no cree que puede ir y aprender algo, no cree que puede ir, no tiene la certeza y la seguridad de que puede ir y escuchar algo que puede cambiar su vida. Hermanos, cuando una persona se aleja de las cosas espirituales, está, hermano, practicando precisamente la incredulidad. En segundo lugar, hermanos, el pecado de la incredulidad. Número 2, la incredulidad te aparta de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice la Escritura, Hebreos capítulo 3, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, precisamente, hermano, cada uno de nosotros debemos de cuidar que nuestro corazón no haya ese corazón incrédulo, no haya un corazón de incredulidad, porque, hermanos, a veces pensamos nosotros que no estamos, hermanos, siendo como otros que no han recibido a Cristo, pero a veces nos comportamos de la misma manera. Cuando una persona, hermanos, se aparta de Dios, se aparta de los principios bíblicos, se aparta de la voluntad de Dios, está siendo, hermanos, peor que un incrédulo, porque una cosa es no saber las cosas que Dios dice, pero otra cosa es que usted sabe las cosas y no lo hace. Así que, hermano, hermana, en esta mañana, cada uno de los que están escuchando, vea si en su corazón hay un corazón incrédulo. Usted en esta mañana arregle cuentas con Dios y dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser un creyente de verdad, ayúdame a creer en tus promesas y no desaprovechar ninguna oportunidad. Yo veo, hermanos, cómo hay tanta negligencia, tanta frialdad hacia las cosas de Dios hoy en día, y bueno, estamos viendo tiempos muy peligrosos. Algo que me llama la atención es el Marcos capítulo 6, versículo 5, dice: y no pudo hacer ahí ningún milagro. Quiero aclarar algo. Yo precisamente creo firmemente, hermanos, de que aun cuando el ser humano no cree, aun cuando el ser humano rehúsa creer en Dios, en creer en un Dios que todo lo puede, eso no le quita poder a Dios, eso no le afecta a Dios en nada, hermanos. Pero, hermanos, precisamente cuando vemos ahí en el versículo: y no pudo, en otras palabras, hermanos, nuestra incredulidad, hermanos, no deja actuar a Dios. Precisamente, hermanos, no permite a Dios obrar. Y esa es la tercera cosa que tengo en esta mañana. En primer lugar, dijimos que la incredulidad destruyó y destruye las naciones. En segundo lugar, la incredulidad te aparta de Dios. Y número 3, la incredulidad no permite a Dios obrar. Mire, voy a estacionarme un poquito en este pasaje, en este punto. Hermano, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos
estamos tan mal espiritualmente que no dejamos a Dios obrar en nuestra vida. Muchas veces, hermanos, Dios quiere trabajar en nuestro corazón, Dios quiere trabajar en nuestra vida, pero no lo permitimos, no lo dejamos obrar, no dejamos que Dios haga la obra en nuestras vidas o en la vida de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija, precisamente por nuestra incredulidad. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 13, verso 58, ahí tenemos precisamente un gran ejemplo sobre la incredulidad. Dice ahí, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y lo opuesto, hermanos, a la incredulidad, precisamente, lo podemos ver, hermanos, en Mateo capítulo 8, versículo 10 al 12, dice Mateo capítulo 8, verso 10 al 12, dice la Escritura, y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Precisamente, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que cuando Dios obra en nuestras vidas, Dios, hermanos, espera que nosotros creamos que Él lo puede hacer. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante, es necesario que usted y yo creamos de todo corazón, no solamente para salvación, pero también creamos en que Él todo lo puede. También creamos, hermanos, en que Él puede hacer las cosas de las cuales nosotros estamos pensando que es imposible salir. Dios, hermano, desea que cada persona en este mundo escuche el mensaje de salvación, que cada persona, hermanos, sea salva y venga al conocimiento de la verdad. Pero, hermanos, cuando usted y yo no lo hacemos, es porque no creemos que lo puede hacer. Cuando nosotros no vamos y le predicamos a otros del Evangelio, es porque nosotros no creemos, no pensamos que Dios lo pueda hacer. Así que, hermanos, yo le invito a que no solamente, hermano, sea usted un creyente del montón. Yo le llamo cristianos del montón, son aquellos que solamente han sido salvos y siguen su vida como si no hubiera pasado nada en sus corazones. Pero la realidad es otra, hermanos. Dios desea que usted y yo nos pongamos en las filas del ejército de Cristo y que podamos salir y predicar el Evangelio. El pecado de la incredulidad, hermano, no solo se manifiesta en personas que no han creído en Cristo, sino aún, tristemente, aún en creyentes que también son incrédulos por no hacer las cosas que deben de hacer y no dejan a Dios obrar, no dejan a Dios actuar. Hermano, hermana, nuestra falta de fe no limita el poder de Dios, pero sí le estorba a que Él obre, sí nos cega a nosotros de querer hacer las cosas, hermano. Y yo quiero, hermano, invitarlo a que usted que está escuchando pueda hacer las cosas que debe de hacer. Vamos a orar y voy a pedir que el hermano Hugo Martínez termine porque ya estoy bastante mal de la garganta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel para con nosotros. Bendiga, por favor, Señor, a cada hermano, hermana, a cada persona que está escuchando, que si no han venido a Cristo, Señor, que vengan a ti, Señor, y que puedan reconocerte como su Salvador y ver las grandes cosas que tú puedes hacer en sus vidas, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor, y muchas gracias. Valoramos mucho su esfuerzo por predicar, una verdad que de gran bendición. Y pastor, qué tremendo eso de la incredulidad. Realmente yo creo que es el peor de los pecados, ¿no, pastor? Y sí, varón. Yo me doy cuenta, ¿sabes? Aquí en Argentina se observa
muchas creencias. Yo sé que en México también, y bueno, en diferentes partes del mundo. Pero, ¿sabes? Ayer yo hablaba con un joven, no sé si viste ahí las fotos que te mandé. Amén. Salimos a ganar almas con mis hijos al parque, a la plaza de aquí del centro, y bueno, no es fácil predicar en una plaza porque la gente se te queda viendo, la gente no se detiene, pero siempre yo creo, hermano, que hay una cita divina ahí en esa plaza. Siempre habrá alguien que va a escuchar, alguien que, como el día de ayer encontré a este joven que hace 2 días salió de la cárcel, salió de la cárcel de hace 2 días, y él purgó una condena de 8 años por homicidio, y fue tremendo, hermanos, ese encuentro, porque yo me di cuenta, hermano, que aun cuando yo le prediqué, cuando yo le hablé, este joven está tan dañado por el diablo, por el enemigo, aún por su propia familia, que no le permite creer en la misericordia de Dios, hermano. Wow. Es increíble, de verdad que me puso tan mal el hecho de que no quiso recibir a Cristo como su Salvador. Él llorando me dijo, ¿cómo voy a creer en la misericordia de un Dios que no conozco, cuando mi propia madre hace un día me encontró y me dijo, ¿cómo no te moriste? Wow. Y hermano, al final yo cerré mi Biblia y simplemente me puse a escucharlo, y me dice, tengo 2 días que no he comido, y le digo, bueno, vamos, te voy a invitar algo a comer. Lo llevé, le invité algo de comer, le invité una gaseosa, como dicen acá, un refresco, y después le di 30 pesos para que se hospedara en un hospedaje de personas que van de paso. Y bueno, yo me quedé pensando, yo espero que de alguna manera yo haya hecho una diferencia en la vida de este joven. Yo creo que no llegaba ni a los 30 años este joven, pero tristemente ya está tan dañado y tan afectado que le costó realmente. Pero yo espero, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que, hermanos, esas son las cosas, ese es el tipo de vida que estamos viviendo. Amén, y pastor, el mundo está tan mal, hermano, por la incredulidad. Amén. ¿Y nunca vuelve vacía, pastor, para bendición o para juicio? Así es, así es. Ese chavo delante de Dios no va a tener excusa. Él, un día que esté delante de Dios, si él recibió a Cristo, es decir, ahí hubo un pastor en Jujuy que me habló y va a arrepentirse, o también delante de Dios un día no va a tener excusa porque hubo alguien que le habló. Y yo creo, pastor, que el trabajo del ganador de almas no es el que la gente sea salva, ese es el trabajo de Dios. El trabajo de el ganador de almas es el predicar el mensaje. Nada más llevar el mensaje, así es. De repente hay situaciones que sí nos agüitan, ¿verdad? Que sí quisiéramos de repente de darle un zapa a la gente, decir que no entiendes, ¿verdad? Pero nuestro trabajo es llevar el mensaje, y ahora sí que Dios es el que toca los corazones, y también la gente es la que toma la decisión al final del día, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dando a entender que Dios toca el corazón, pero la persona es la que toma la decisión de aceptar o rechazar a Cristo. Pero bueno, pastor, le agradecemos, tómese un tecito de miel con canela, le doy permiso de que se duerma todo el día, de que no trapee, no barra. Aquí en el Canto del Gallo le damos permiso. Y bueno, muchas gracias, pastor, que el Señor me lo bendiga, y esperamos tenerlo aquí el próximo viernes. Gracias, varón. Gracias por la invitación. Dios les bendiga. Saludos a todos. Le voy a dedicar este canto, hermano, para usted que es un guerrero. Vamos. Soy soldado. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los que levantarán el estandarte alto para el Señor Jesucristo? Soy soldado de oración en el ejército de mi Dios. Mi comandante es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es mi estandarte y código de conducta. Soy soldado. Su palabra, la fe, la oración son mis armas de milicia. Quiero ser un buen soldado. Soy soldado. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hemos dejado